Ya lo sé. Querrían, queridos oyentes, que dejásemos de molestar con historias antiguas, con poemas de más de 700 años. Que podríamos hablar de otras cosas, ya lo dijimos en la primera parte de este podcast. Pero también acordamos que este no es un podcast para cualquiera. Acordamos que la derrota no siempre es amarga o inservible. Aunque nadie lea un verso de Dante tras esta serie de programas temáticos, habremos hablado de cómo se cambió el mundo con unas páginas de literatura. Seguimos con el infierno de Dante, aunque sea antiguo, porque es atrevido, gamberro y filosófico. Porque va de un tipo mandando al infierno a otros tipos más poderosos que él, y que merecían ese castigo, según el primer tipo. Diréis que Dante es un quejica. Y no es cierto. Dante se queja de los malos de su tiempo, pero también reconoce un camino propio de transformación existencial. Recordemos que su comedia es un poema muy largo que narra el viaje que realizó, supuestamente, cuando tenía 35 años, por los 3 ultramundos del imaginario cristiano: infierno, purgatorio y paraíso. Este es un viaje que a nosotros nos parece más surrealista que a los lectores coetáneos de Dante, pero tampoco pequemos de ingenuos, creyendo tan ingenuos a los lectores medievales. El viaje de ultratumba es una excusa del poeta florentino, y todos lo sabían. Una excusa para poder explicar una evolución personal, la sublimación de sus sentimientos por el amor de su vida, Beatriz. La explicación de cómo usó ese amor no consumado, y quién sabe si no correspondido, para encontrar el destino de su vida. Todo, muchachos, mediante la poesía. Ríanse de la autoayuda posmoderna. A nosotros, vulgares lectores, de toda esta comedia, nos interesa la parte que le interesa a todo el mundo, el infierno. Porque allí el camino de transformación que decía se convierte también en un desahogo, en una feroz crítica a los gerifaltes de su tiempo, en una reflexión profunda sobre el mal y el juicio que tenemos de los otros. Sí, de un modo cristiano y medieval, pero no deja de ser por ello interesante. Pasen, clientes, a este viejo café, pónganse cómodos y disfruten. Hoy perdemos a un acompañante, Álvaro, que nos ha dejado por causas más nobles. En cambio, recuperamos a un habitual, nuestro querido Joaquín. Él y Luis han respetado mis deseos, mi cabezonería de continuar con esta comedia, y han sido unos interlocutores de lujo, incluso en esta ocasión, en la que hemos servido las tazas más cargadas de lo habitual. Ya lo saben, entren y tomen cafeína para la existencia. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Y con Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Cansado de estar tan feliz. Es el segundo episodio que grabamos cada uno desde nuestra casa. Y vamos a continuar esta vez con la Divina Comedia de Dante, que como vimos el episodio pasado, es la comedia de Dante. El adjetivo de divina lo puso Boccaccio cuando se refería a la misma. Y vamos a seguir pues por donde íbamos, ¿no? ¿Por dónde íbamos, Jaime? Bien, estábamos hablando de los lujuriosos y yo creo que ya podemos dejar de hablar de ellos porque Joaquín ha venido y todos sabemos que Joaquín es bastante mojigato, así que vamos a hablar. Es verdad que Joaquín ha puesto sus pegas a la hora de hablar de lujuria y demás, porque le parece un tema que no hay que tocar, que ya solo tocarlo ensucia. Sobre todo que no hay que tocar. Pero bueno, una cosa que quería decir es que, a ver, realmente Dante no hizo un título como un escritor en la actualidad, ¿no? Que pone su título de la obra como si fuese la obra maestra. Pero bueno, la cuestión es que lo puedes llamar como quieras, comedia o divina comedia. O sea, que comentamos que era una comedia, ¿vale? Sí, nos quedamos en la lujuria y el siguiente círculo, que es el tercero, es el de los glotones. La verdad es que no se extiende mucho, no es muy interesante, salvo por el castigo, que es los glotones, los que han comido más de la cuenta, tienen que sufrir una lluvia de granizo y de fuego a la vez. Pero bueno, el castigo en el infierno, Dante lo llama contrapaso y a veces compensa el pecado de la vida pasada. Otras veces es más ilógico o simplemente es un castigo cruel y ya está. Entonces, en el cuarto círculo tenemos a los pródigos y los avariciosos. Pródigo, como el hijo pródigo, es el que, digamos, se gasta la fortuna demasiado rápido.
Y los avariciosos son los que, pues todo lo contrario, no buscan gastarla, sino acumular. Y es divertido porque Dante le pregunta a Virgilio que quiénes son, y Virgilio le dice que son muchos frailes, porque Dante se sorprende de que haya muchas cabezas tonsuradas. La tonsura es la calvita esta de los típicos frailes. Pues eso, la cuestión es que Dante se pregunta por qué hay tantos frailes, por qué hay tantos religiosos en ese círculo. Y bueno, Virgilio le explica que la fortuna pues va y viene y los hombres tenemos cierta voluntad para hacer el bien y que esos pues no lo han hecho. La cuestión es que el contrapaso, el castigo que se merecen es muy interesante porque es los pródigos a un lado, los avariciosos al otro, y se tienen que encontrar y chocar en el medio para volver a empezar así. Y además llevan todos un peso encima. De alguna forma así equipara el mismo vicio. Es tan malo ser un avaricioso como ser un pródigo, que esto es muy interesante porque normalmente cuando uno dice yo invito a las copas se siente muy bien, pero no se da cuenta de que a lo mejor está pecando igual que el que no invita nunca. Claro, pero hay un criterio porque al final o sea, los vicios, una de las cosas que tienes es que puedes tener varios, ¿no? Entonces, ¿qué criterio usas? Sí, o sea, al final es el vicio que predomina, el que caracteriza al personaje en cuestión. A ver, al fin y al cabo es lo que le parece a Dante, ¿no? Estamos hablando del criterio de Dante y de su perspectiva subjetiva. Entonces, claro, si él considera que una persona que conoció en su tiempo es o era predominantemente avariciosa, pues se va al círculo de los avariciosos, no tiene más. Otra cosa es que pecase en otros ámbitos, ¿no? En otros campos. Ya veremos el caso, hay varios casos en los que se mencionan, en los que Dante dice, pero tú no tendrías que estar en el otro círculo, y entonces el condenado en cuestión lo aclara. ¿Hay agravantes? En plan, yo... Sí. Ah, vale. Bueno, ya, de hecho, mira. No, todavía no. Ya veremos que sí, que hay agravantes. En el quinto círculo están los iracundos y los perezosos, que están castigados de la misma manera. Los que se dejan llevar por la ira, por el enfado, y los que se dejan llevar por la pereza. Están castigados todos en una especie de pantano de fango que les cubre a muchos las cabezas, y de hecho los iracundos se muerden y se pegan a sí mismos. Además de estar en el fango, y los perezosos cantan una canción que no se les escucha porque como les tapa todo el fango hasta arriba, pues solo se ven las burbujitas. O sea, tenéis que pensar que la imaginación de Dante es espectacular. Es verdad que los cuentos de la Edad Media o los cuentos medievales ya tenían ese tipo de imágenes. Pero yo, conforme iba leyendo, me daba cuenta de que hay un montón de imágenes que hemos visto en las películas de Disney, que hemos visto en el cine más de terror, que hemos visto en tantas obras contemporáneas que beben clarísimamente de esta imaginación de Dante, vamos, seguro. ¿Y no crees que Dante bebe también de otras imaginaciones? Sí, claro. O sea, pero la cuestión es la influencia. Digamos, los cuentos que leyó Dante en su día o la cultura de la que bebe Dante no tiene tanta influencia en nuestros días como el propio Dante. Aquí la cuestión es quién influye. Uh-huh. Bueno, y el sexto círculo, y aquí es donde sí que entran los agravantes un poquito, aunque no mucho, es el de los herejes. Los herejes, como bien sabéis, son los que se han distanciado de la ortodoxia católica, de la doctrina de la Iglesia, de muchas maneras. Entonces Dante pues enumera típicos herejes de la antigüedad, como el Papa Anastasio II, que pactó con los monofisitas, que eran los que creían que Cristo solo tenía naturaleza divina y no naturaleza humana. Y bueno, luego también hay personajes de su tiempo, en concreto un político que se llama Farinata, que había desterrado a sus parientes, porque es un político, digamos, de la generación anterior a Dante, y había desterrado de la ciudad de Florencia a los parientes de Dante. Y entonces tienen ahí un rifirrafe muy divertido en el que Joaquín, ¿qué quieres decirme? Perdona. No, nada, que quería hacer un pequeño comentario, pero ya ha pasado el momento, creo. No, interrúmpeme, porque es que... Claro, interrumpe, Joaquín. Porque estoy leyendo y no puedo ver cómo levantas la mano desde la distancia. No, porque quería hacer comentario a lo mejor no perteneciente al momento, porque yo, según tengo entendido, no entiendo el pecado de ser hereje, no entiendo por qué ser, no sé si no siento tanto detalle en el libro, que no lo he leído,
sé que comparte la laguna con sus compañeros de círculo, los del quinto y sexto círculo, ¿no? Y no entiendo por qué se les castiga. No sé si entra en detalle, por tener sus propias ideas, o bueno, era un poco la pregunta. ¿Sí? Vale, sí, esto es muy y luego quería preguntar si el Opus Dei se incluye dentro de herejía según Dante. No. Bueno, Dante seguramente hubiese metido a muchísimos miembros del Opus Dei allí y a muchísimos miembros de la iglesia actual allí, pero digamos que el Opus Dei hoy en día, como movimiento católico, ostras, no me sale Luis. Prelatura. Como prelatura, que es la figura jurídica que ocupan como especie de mini iglesia, pertenecen en obediencia y en doctrina claramente a la iglesia católica. Otra cosa es que la perspectiva sea un poquito más hardcore que otras parroquias u otros movimientos. Y lo que decías de por qué castigan a los herejes es muy interesante, porque claro, en el principio la herejía simplemente suele ser por una cuestión intelectual, ¿no? Porque tú no ves el dogma como lo ve otro, ¿no? Pero tanto la ética aristotélica como la ética católica piensa que en todo drama intelectual, por muy intelectual que sea, siempre media la voluntad y la virtud. Entonces, si tú eres virtuoso, por muy tonto que seas, podrás adherirte a la verdad. Y si tú no eres virtuoso, por muy inteligente que seas, puedes terminar en el mal camino. Y en ese sentido se puede castigar a los herejes. Y bueno, es divertido, no tanto porque Dante le dedique mucho tiempo a los herejes. De hecho, los herejes, como tú decías, están en un lugar intermedio, porque están entre los iracundos y los perezosos y los homicidas. Entonces están entre dos categorías diferentes. Porque, como ya dijimos el otro día, los lujuriosos, los glotones y los iracundos y los perezosos tienen un pecado más leve porque su pecado es de incontinencia. No supieron aguantar las propias pasiones. En cambio, para Dante, para Aristóteles, para Santo Tomás y para muchos católicos, es un pecado más grave la violencia. El deseo ya de hacer mal, ¿no? Entonces los heréticos están entre unos y otros. En parte por incontinencia, porque no supieron soportar la verdad o no quisieron asumir la verdad, y en parte por violencia, porque voluntariamente crearon una tensión y una división en la iglesia. Y nada, lo divertido no es que Dante se hable mucho de los heréticos, sino que Dante mete en el saco de los heréticos a un católico como es Farinata, que es verdad que defendía el poder imperial por encima del poder papal, pero ya por esta cuestión que es meramente política, Dante lo metía en el saco de herejes, y de hecho tiene un rifirrafe muy, muy divertido con él. Y con respecto a lo que decías, Luis, hay un momento en el que Virgilio le dice, bueno, cada uno yace con su semejante. Los herejes están castigados en una especie de sepulcros donde son quemados y se quejan y se lamentan. Y entonces, bueno, ahí es el momento en el que se asoma Farinata y Dante le pregunta a Virgilio, ¿y son castigados en función de su culpa? Y dice, a ver, y dice Virgilio, sí, los más herejes o los que más mal cometieron sufren un tormento mayor dentro del sepulcro. Ah, o sea, pero yo pensaba agravantes por pecados diferentes, ¿sabes? Sí. O sea, es que cada condena va empeorando conforme vas avanzando. Yo creo que la condena es más terrible. No, en el sentido de, mira, yo era un lujurioso, pero también me iba mucho la herejía. Entonces, vale, me predominaba ser un hereje, ¿no? Vale, guay. Estoy ahí dentro de la herejía, pero era un hereje normalito. Eso, el hecho de ser lujurioso y hereje me hace como pasar lo peor, o solo se computa, esto un poco como en derecho penal, ¿no? Se computa la pena máxima y la otra no. Exacto, yo creo que es así, se computa la pena máxima y la otra no. Lo que pasa es que Dante no tiene antecedentes de ser un penalista, aunque sí se dedicó a la política, pero sí, tiene básicamente ese sentido, ¿no? Además que yo creo que interrumpiría mucho la narrativa de la historia si tienes que listar todos los pecados de cada uno. Pero digamos, lo increíble de su obra es, digamos, la coherencia estructural de toda la obra, ¿no? Sí, ¿no? Hay una coherencia estructural tremenda, pero yo creo que sería más complejo establecer esa coherencia si además atendiese a los pecadillos de cada uno. Y bueno, pasamos al séptimo círculo. Ahí ya pasamos ya a los violentos, gente que ha cometido actos deliberadamente malos, que se dividen en violentos contra los demás, violentos contra sí mismos y violentos contra Dios o la naturaleza. Los violentos contra los demás, pues gente que ha fastidiado a los demás o que ha hecho daño a los demás, principalmente son
tiranos. Y ahí mete a un Alejandro que podría ser Alejandro Magno y a otros tantos tiranos de la antigua Grecia, cuya condena en el infierno es estar en una laguna, en un río, en una fosa, hirviendo. Y Dante no le dedica mucho tiempo a estos, se va un poquito más a los siguientes, que son los suicidas. Son los violentos contra sí mismos. Los suicidas sufren la pena siguiente: se convierten en arbustos y sus ramitas son cruelmente arrancadas por las arpías y otros demonios y centauros que pueblan el infierno. ¿Y por qué son convertidos en arbustos y su destino es ser arrancados? Pues dice Dante que igual que ellos arrancaron su alma de su cuerpo, su arbusto será arrancado de la misma manera. Y los propios condenados hacen llorar a Dante, le conmueven, y los propios condenados asumen su culpa. Uno de ellos dice: creyendo que el morir quita el oprobio, quita el tormento, mi alma por desdén me volvió injusto contra mí mismo, aun siendo yo inocente. Porque es un personaje, Pierre de la Vila, que se suicida porque le habían acusado de una traición de la que no era culpable. Entonces se suicida en teoría para demostrar su victimismo y su inocencia, ¿no? Entonces dice... otro suicida que estaba por ahí dice: todos queremos recobrar el cuerpo, pero no es justo tener lo que uno mismo se ha arrancado. Esa reflexión que hace Dante sobre el suicidio es muy, muy cruel, pero a la vez muy, muy interesante. Y de hecho lo interesante es que Dante también se conmueve. Dante se emociona mucho cuando ve estos casos que realmente le tocan. Pero se conmueve tanto cuando se encuentra con el grupito de poetas favoritos y le dice: no, Dante, tú eres uno de los nuestros, o menos que en ese momento. No, o sea, se conmueve de tristeza y es abroncado por Virgilio, pero los momentos de vanidad en los que él se autodeclara un gran poeta y un glorioso poeta no acaban, luego veremos unos cuantos más. De hecho, en el siguiente apartado, dentro de los violentos contra Dios y contra la naturaleza, tenemos a los violentos contra Dios, que son los blasfemos, los que maldicen el nombre de Dios o tratan de enfrentarse a Dios, que tienen el castigo de estar en un desierto y estar postrados, tumbados de una forma o de otra, y recibir una lluvia de fuego. Y hay en concreto un blasfemo que es Capaneo, que es un personaje mitológico de la antigua Grecia, que había dicho que Zeus no iba a ser capaz de romper las murallas de Tebas, y Zeus inmediatamente después le manda un rayo y lo mata. Entonces digamos que es un blasfemo de la antigua Grecia que Dante asume para la tradición católica. Y lo ven allí postrado y se ve que él mismo maldice a Dios incluso en ese tormento, dice: para que no disfrutes tanto de tu venganza. Y el propio Virgilio le dice: pero si es que te estás haciendo sufrir el doble, si encima recibes con enfado la condena. Y esto es muy interesante porque Virgilio lo repite mucho. Virgilio es el guía de Dante, ¿no? Y repite muchas veces que están en un lugar de justicia, con lo cual no tienen que estar intranquilos, no tienen que conmoverse ni ponerse tristes, tienen que estar contentos porque la justicia está obrando, está cumpliéndose. Sí, a mí este concepto me encanta. Están sufriendo a tope y tienen que estar contentos porque es lo justo. Bueno, esto de hecho es una de las pegas que hace que asume Nietzsche contra Santo Tomás. Nietzsche, tiene una duda bastante importante con respecto al catolicismo, leyendo a Santo Tomás, y es precisamente por esto. ¿Qué haría un católico en el cielo si se entera de los tormentos que está sufriendo un pariente o un amigo en el infierno? Y Santo Tomás en su día ya había contestado en el siglo XIII que tenía que alegrarse por la justicia divina, y ese es el discurso que asume Dante unos años después. La empatía de Santo Tomás era eso fuerte, ¿no? Bueno, lo interesante es que Dante en realidad este concepto lo asume a su manera. Ya veremos que se va a alegrar solo cuando le cae mal el condenado en cuestión. Eso es muy interesante. A ver si llegamos. Sí, pero es verdad que o sea, la empatía tiene el límite un poco de la verdad, ¿no? Entonces, o sea, es decir, claro, puede ser empático y tal, pero en términos teóricos, o sea, yo creo que cualquiera, o sea, si nosotros lo pensamos es muy difícil de entender, ¿no? Porque también se está hablando de otro, o sea, está hablando de la vida eterna, ¿no? De una espiritualidad tal y cual que nadie ha vivido, ¿no?
Pero la idea esta de que si es justo, si tú estás allá y ves que se ha hecho justicia, la propia justicia te tendrá que alegrar, a pesar de que sea un ser querido el que esté abajo. A mí también en cierto modo me rechina esta idea, o sea, pero bueno, o sea, entiendo su valor teórico y su fuerza teórica. Bueno, es que al final es lo que tú decías, o sea, la empatía es un sentimiento. Entonces el sentimiento está muy bien cuando se corresponde con una idea real o con la verdad. Pero cuando el sentimiento no responde a verdades, quizá es bueno rechazarlo. Pero en este caso sí que es verdad que es muy difícil analizarlo. Bueno, pasamos al siguiente apartado dentro de este círculo de los violentos, que os va a gustar, que es el apartado de los sodomitas. Como bien sabéis, la sodomía es la práctica sexual de la ciudad de Sodoma, de la Biblia, que consistía básicamente en la penetración anal. Entonces, la sodomía es toda penetración anal, ya sea hombre con mujer o hombre con hombre o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque digamos que el acto sexual se produce, pero no se produce la procreación o la apertura a la vida de una forma flagrante. Por eso siempre ha sido visto en la Biblia como algo pecaminoso. Entonces aquí están los sodomitas. Es decir, los que han vivido un poco al albur, al abrigo de la penetración anal. Uh-huh. ¿Qué círculo estamos? Séptimo. O sea, seguimos en el de los... Este es violento contra la naturaleza, ¿verdad? Sí. Estamos en el de los violentos y en el tercer recinto, que es violentos contra Dios o contra la naturaleza, y ahí entran los sodomitas. ¿Verdad que habíamos comentado alguna vez algo que ocurrió en una de esas ciudades italianas que les cortaban las narices, o sea, la punta de la nariz a los jóvenes? Sí, ahora mira, justo me pillas un poco a contrapelo, pero creo que es el siglo XIV, me parece, es posterior a Dante. En algunas ciudades italianas, ahora creo que era Florencia, pero lo digo de memoria, detectan que hay un grupo de jóvenes bastante amplio que se dedica, bueno, pues a la homosexualidad. Básicamente no se quieren casar. Como oficio. Como oficio, no. Simplemente que rechazan las propuestas de matrimonio de sus padres, los jóvenes italianos, porque prefieren relacionarse con otros hombres. Y en concreto, pues relacionarse también sexualmente. Y nada, entonces la Inquisición, que por aquel entonces había bastantes inquisiciones, no es que fuese una Inquisición unificada controlada por el Papa. Había inquisiciones según los distintos obispados. Pues la Inquisición de aquella zona pasó a la acción, a investigar, y una de las penas que se imponía era el cortarte la punta de la nariz. Si eras sodomita. Es desagradable, ¿eh? O sea, es difícil de demostrar, ¿no? La sodomía, porque... Me imagino, ahora sé que te... Sí, es complicado. De hecho, estaba investigando ahora para esto y los que Dante acusa de sodomitas, en muchos casos simplemente son acusados por rumores. O sea, no hay una confirmación flagrante. No es como aquel papa que dicen que no se podía levantar de tanto que había jincado con otros hombres. Pero ¿cómo que es complicado saberlo? Bueno, porque hay que pillarlo en delito flagrante, ¿no? Que se llama. Claro, o sea, a no ser que tengas unos estudios en medicina avanzados y puedas decir, mira, esto es materia fecal y por lo tanto... Sí, el tema de tener almorranas. La broma, que yo tengo muchas. Un respeto al colectivo. Un respeto al colectivo que sufrimos. No, pero vale. Entonces... Bueno, vamos a ver porque Dante, lo más interesante de todo es que pone a su maestro, al que fue su maestro, en este círculo, con lo cual, y además se nota por cómo lo trata, que lo apreciaba muchísimo. Con lo cual, en este caso, seguramente estaba bastante convencido de que había cometido este supuesto pecado, ¿no? Que es Brunetto Latini, un hombre de letras que había sido su maestro y ahí es cuando, digamos, se encuentran los dos. Dante se apena muchísimo por verlo en el infierno, pero también se tiran mutuamente flores. O sea, Dante le dice que su vida no va a quedar en vano, que él explicará a todo el mundo, que él contará a todo el mundo su tesoro, que es su obra, porque de hecho él publicó, el Brunetto Latini, este maestro, publicó un libro que se llama El Tesoretto, o El Tisoretto, no sé cómo se dice ahora en italiano. Y Dante promete, digamos, contar lo bueno de su vida, y el propio Brunetto Latini le dice que él va a ser un gran poeta y que va, digamos, a vivir una gloria inimaginable. Claro, no se lo está diciendo realmente Brunetto Latini, esto lo está escribiendo Dante. O sea, es una flor a sí mismo en realidad. Le dice, si tu estrella sigues, llegarás al puerto de la gloria. Poco Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pero con un poquito de elegancia también, ¿no? Porque al final se inventa el trasunto de su maestro y toda la historia para declararse el puto amo. Y luego al final realmente lo fue también. O sea que Dante tampoco peca de exceso o de demasiada arrogancia. Al final quedamos que había un círculo del infierno en el que Dante se sentía identificado que tendría que estar, ¿no? Bueno, yo lo tengo detectado en el purgatorio. Con los soberbios, y luego hay otro caso que ahora no lo tengo apuntado. Pero sí, en el infierno hay algún caso en el que simplemente se siente abrumado porque él tampoco se siente digno de tener esa posición en el infierno, porque pensad que él está como si estuviera haciendo un tour turístico. Entonces, todos los diablos, los demonios, todos los que están encargados, todo el staff del infierno tiene que estar a su disposición, porque Dios ha previsto que él vea el infierno para que pueda escribir su obra. Uh-huh. Entonces esta es la mentalidad. Entonces él está como si fuera, pues eso, un marajá o un jeque que ha ido a ver a la sociedad del infierno. Entonces le tienen que enseñar todo lo que él pide, y si él pide hablar con alguien se lo tienen que presentar. Más o menos tiene carta blanca en el infierno. Uh-huh. Para hacer una analogía así que se entienda, como Amancio Ortega cuando va a la India, ¿sabes? Efectivamente. Joaquín. Vale. Y luego para que la gente lo entienda. Aquí están los leprosos. Ostras, Fijaos que Dante en este apartadito, en este desierto donde estaban los blasfemos, pero que también están los sodomitas, aunque de una manera distinta. A los sodomitas no les cae ninguna lluvia de fuego, sino que simplemente están condenados al movimiento eterno, están constantemente moviéndose de un lado a otro. Pues en este apartado Dante pone a otros personajes de su tiempo. Bueno, digo los nombres pero no se os quedarán: Guido Guerra, Tegliano Adolai y Jacopo de Rusticucci. Y muchos de estos no estaban ni muertos. ¿Qué nombres son estos, Jaime? ¿Jacopo? Sí, Guido Guerra. Guido Guerra, Tegliano Adornati y Jacopo Rusticucci. Y Jacopo, este nos va a interesar, el Jacopo este, ya veréis. Déjame decir que tu acento italiano hace falta limarlo un poco, ¿eh? Ya lo sé, lo siento. Lo practicaré delante del espejo. Pero explica, porque si el infierno es la técnica esta que has mencionado antes, el contrapaso, y que se te está penando por lo mismo que hiciste en vida, ¿qué relación tiene la sodomía con estar en constante movimiento? Pues mira, fíjate, justo es igual que le sucedía a los lujuriosos que se movían constantemente, es el moverse constantemente de una forma irracional, como cuando en vida se movían de una forma irracional por sus instintos. Vale, le movían las pasiones. Exacto. Y entonces, bueno, la cuestión es que Dante pone a estos tres tipos corriendo en círculos o moviéndose en círculos, y son personajes de Florencia o de otras zonas de Italia, pero que muchos no han muerto. O sea, Dante sitúa la historia de la Divina Comedia en 1300 y algunos de estos mueren en 1311, mueren en 1312, pero Dante ya los manda al infierno allí. Y entonces es muy interesante el último nombre que os he dado, Jacopo Rusticucci, porque Dante dice que le abocó al bestialismo. El bestialismo se refiere a la sodomía, su mujer. Sí, ¿su mujer? Entonces, claro. Sí, porque entonces, de lo poco atractiva que era, o de lo poco que... Entonces, los intérpretes clásicos dicen que en el fondo a este pobre Jacopo Rusticucci su mujer lo tenía a pan y agua, no le hacía ninguna caricia ni nada, y entonces para poder satisfacer sus deseos se fue con menores hombres o algo así. Otros autores opinan, ya más modernos, que a la mujer le gustaba la puerta de atrás, para que nos entendamos. Pero bueno, la cuestión es que Dante no lo aclara, simplemente dice esto y es muy interesante, es muy divertido. Estamos hablando de plena Edad Media, cuando dicen, no, es que antes en la Edad Media no se hablaba con la libertad de estos temas. Dante aquí las va soltando y se queda tan ancho. Bueno, pero en la Edad Media sí que se hablaba, ¿no? Una vez es lo que nos ha llegado. Claro, no, la imagen que tenemos nosotros de las películas de Hollywood es terrible, ¿no? Pero luego si te vas a las fuentes primarias, a las obras de la época, te das cuenta de que por mucho que estuviesen dentro de un dogma o dentro de una estructura católica, tenían una libertad en algunos casos envidiable. Envidiable a día de hoy. ¿Podían salir de la calle y tal o no? No, es que te lo digo en serio, Joaquín, o sea, Dante tiene una libertad para poder criticar a los políticos de su tiempo que hoy en día no sé si tendríamos, ¿eh? ¿Pero dónde? ¿En España, por ejemplo? En España, por ejemplo.
O sea, hoy en día, según qué puedas decir de según qué políticos, con el tema de las redes sociales, con el movimiento periodístico, o sea, que hay lobbies de periodistas que se dedican a linchar a personas, no tienes tanta libertad como nos hacen creer, ¿eh? Bueno, pero si es dentro del humor o de alguna forma de decirlo así literaria, yo creo que a día de hoy pasaría. Otra cosa es que tú le fueras a escribieras a dicha persona y le llamaras, yo qué sé, insultaras a su cara o directamente por una red social, pero yo creo que, bueno, no sé. Es que lo interesante de Dante es que no lo dice en broma, ¿eh? O sea, realmente se lo cree o realmente lo desea, que esta gente esté en el infierno. O sea, yo creo que si le hubiesen preguntado, le hubiesen hecho una entrevista como quien le hace una entrevista al dibujante de Charlie Hebdo o al dibujante de Jueves, él no diría, no, en el fondo era una broma, es un trasunto histórico, cómico. Él diría, no, es que realmente esta persona es mala y merece ir al infierno. Porque de hecho se jugó su fortuna y su hacienda por cosas, bueno, por oposiciones políticas. O sea, que era un tipo de convicciones. Bien, y ojo, porque en este apartado donde están los violentos contra Dios o contra la naturaleza, Dante añade a los usureros. Luis, ¿quieres decir algo, verdad? Bueno, se estaba probando el Razorhand del programa. Funciona, ¿no? ¿Cómo es que añade a los usureros? Bueno, pues porque esto es algo que muchos pensadores escolásticos, muchos filósofos católicos pensaban, y era que los usureros, los banqueros, los que prestaban dinero para obtener un interés, en el fondo estaban cometiendo un pecado contra la naturaleza, porque, bueno, hay dos interpretaciones al respecto. Una es que, digamos que de la cantidad A no puedes sacar la cantidad A más X, ¿se entiende? Si tú prestas 100 euros no puedes esperar que te vuelvan 120, porque de 100 euros solo se pueden sacar 100 euros. Esto es una lógica muy, muy aristotélica, ¿no? Es decir, tú no puedes hacer que el dinero se reproduzca. También entra con una teoría moderna de la economía como juego de suma cero, ¿no? Que lo que obtienes de más, en el fondo se lo está robando a otro. Entonces, digamos que eso sería, en parte, pecar contra la naturaleza. Y el otro motivo, que también es muy interesante, es que el dinero tiene valor de medio, es un medio. Y los usureros lo tratan como si fuera un fin en sí mismo. ¿Se entiende? Entonces, estas dos interpretaciones que hacen distintos pensadores escolásticos a lo largo de la historia valen para que en muchos casos la Iglesia hubiese prohibido el prestar dinero con un interés. Y por eso durante muchos siglos los principales prestamistas con interés eran gente que no estaba en la Iglesia católica, es decir, judíos. Y de ahí, digamos, la historia de odio, entre otras cosas, frente a los judíos, que viene de largo. De la usurería, dices. Sí. Sí. Bien, y ya pasamos a el octavo círculo con los que ya empiezan a engañar. Y esto es muy complicado porque es un círculo dividido en 10 bolsas. De hecho, Dante llama a la zona como la zona de malas bolsas. Y tenemos que imaginarnos como una especie de laberinto circular donde se van pasando círculos. Y cada círculo es una bolsa porque tiene forma de bolsa. Es difícil hacerse la idea, pero Botticelli hizo unos bocetos, unos dibujos sobre el infierno de Dante. Si alguien quiere buscarlo, que sepa que ahí está. Y entonces en cada bolsa pues hay un tipo de engañador, hay un tipo de mentiroso, ¿no? De alguna forma. Entonces en la primera bolsa están los rufianes y seductores. Cuando digo rufián, tenéis que saber que rufián significa proxeneta, ¿eh? Rufián es alguien que convence a mujeres para que seduzcan a otros hombres. ¿Pero el proxeneta no es el que las protege? ¿Eh? O sea, claro, pero las protege a cambio de que sigan ejerciendo su profesión. O sea, es el que en el fondo permite que puedan ser prostitutas, que puedan seducir o mentir a otros hombres con su falso amor. ¿Se entiende? O sea que rufián, que evoca a un apellido muy conocido de la política española, especialmente la política catalana, es el que convence para corromper a las mujeres. Y no lo digo yo, lo dice la RAE. No. Al margen de la política, esto es así, ¿no? Y de hecho, Dante coloca en el lugar de los rufianes y los seductores a un florentino que debía tener mucha mala leche porque
porque su nombre era Benedico, pero su mote era Cachiaenemico, que significa caza enemigos, y que convenció a su mujer para que mintiera y se entregara en los brazos del emperador. A su mujer, no, perdón, a su hermana. Y por eso Dante lo coloca en el infierno años antes de que muriera. Es decir, Dante teóricamente sitúa la historia en 1300 y este Benedico murió en 1302. Es verdad que Dante siguió escribiendo después, ¿no? Y sabía los que iban a morir. Pero es curioso, ¿no? Como él coloca a gente en el infierno que moriría después del tiempo narrativo de la Divina Comedia. Sí, la verdad es que no dice mucho de él, ¿eh? O sea, dice mucho como poeta, tal vez, pero... No, porque en el fondo, o sea, puede ser que escribiera estos versos después de la muerte de Benedico, porque al final escribió el infierno de 1301 ahora no recuerdo si es 1309, pero es interesante que esto no cuadre, con toda la coherencia que hay en la obra en general, que justo en esto no haya coherencia. Pero bueno, la cuestión es que a estos rufianes se les castiga básicamente con latigazos de los demonios que están encima de los muros del laberinto, van latigando a estos rufianes y seductores. Y en la segunda bolsa, en el segundo apartado de este octavo círculo, están los lisonjeros. ¿Qué son los lisonjeros? Los aduladores, los que mienten, los que dicen falsos halagos para conseguir un ascenso. ¿Los que hacen la pelota? ¿En serio Exacto, están tan metidos en el infierno? Claro, porque están manipulando, están mintiendo, y eso es mucho más grave que la incontinencia. Y para que os hagáis una idea, este círculo son como unas grandes letrinas, es decir, todo lo que ve Dante es gente inmersa en caca. Tal cual. ¿Por qué? Bueno, digamos que supongo que se le estaban acabando los castigos. Bueno, hay que pensar distintos castigos y uno de los castigos era este, ¿no? Puede ser también que sea que el adulador en el fondo no cesa de embadurnar de halagos o de falsos halagos a la persona a la que quiere hacer la pelota, ¿no? Y de alguna forma de contrapaso, pues tú te embadurnas con la misma mierda con la que embadurnabas a tus jefes. Puede ser, sí. Ahora que de hecho esto me recuerda que el último episodio cité y dije que probablemente Jordan Peterson tendría algo que decir sobre el camino al infierno. Y me he dado cuenta que sí, tío. Ya decía yo que tardabas mucho, que no puede haber podcast que no se mencione a este hombre. No, de hecho voy a leer la cita. O sea, él dice, para entender lo de la necesidad de pasar por el infierno: el camino a la iluminación está bloqueado por la necesidad de adentrarse en el infierno. Esa es la razón por la que no vivimos en un mundo lleno de gente ilustrada. Esta es la cita. O sea, que para conocerte a ti mismo necesitas entrar en el infierno. ¿Sabes? O al menos no tanto para conocerte que también, sino para llegar a la verdadera iluminación. Pero Dante completaría la frase diciendo: necesitas bajar al infierno para conocer también las miserias de los demás o las miserias de tus enemigos y así poder crecer tú. Que eso te da empatía también, esto que Joaquín había comentado antes. Es decir, cuando tú sufres entiendes el sufrimiento de los demás, pero si eres el típico que no ha sufrido nunca, pues se te hace como extraño, ¿sabes? Uh-huh. Sí. ¿Sabes quién ha sufrido mucho? Y entiende muchas cosas. A ver si lo adivino. ¿Jordan? Aparte de Jordan Peterson. Ah, ya sé quién. Esta frase es que has dicho suena mucho a Jung, ¿no? También. Al Don Cao Jung. Al todo el tema de las sombras. El Papa Francisco. Ya está. El Papa Francisco ha sufrido mucho. Pues eso está empático. Yo creo que se refería a Dostoyevsky. No sé. Es que el ser humano ya... No, a Jesucristo. Ah, amigo. Pues sí, o sea, Jordan Peterson, volviendo a lo de Jung, que se están aquí mezclando conversaciones, es... Oye, y yo quería hacer una pregunta. Si Jesucristo estuviera en uno de estos círculos, ¿en cuál estaría? Sería un bajón tremendo, porque en teoría Jesucristo es el que no tiene doblez ni engaño, o sea, es el puro. Claro, en terminología de Jung es el arquetipo de hombre. Pero, por ejemplo, cuando en el templo tira las monedas y grita, se podría considerar violento. Claro, pero eso es ira de Dios, la ira santa. La ira santa, y eso es válido. Se vale. Eso vale, Joaquín. Es como el diluvio. Uh-huh. O sea, hay varios momentos en el que en cumplimiento de la ley judía,
Jesús como que se vuelve muy Farruko. muy vehemente. Y uno es el templo, otro es, por ejemplo, con lo de los cerdos. Cuando liberan endemoniado y lo ponen los cerdos, y todos los cerdos se tiran por el acantilado. Que se ve que eran miles de cerdos, porque de hecho se dice que había como una legión de endemoniados, y es alrededor de 6.000 personas. En ese momento, los cerdos todos se tiran por el acantilado, y claro, la gente del vuelo no le hace mucha gracia. Pero lo que decía la ley judía es que no se podían criar cerdos allá. Y Jesús como que, en cierto modo, lo hace muy vehemente, que aquí a esa de cumplir las cosas. Pero Luis, tío, y nosotros aquí comiendo jamones, tío. Claro. Oye, ¿y qué se va a decir? ¿Y María Magdalena no era una mujer de... Lujuria. Era una mujer de lujuria, y Jesucristo pues permitió que no la apedrearan, ¿no? Sino, creo recordar, Pero es Porque como estaba arrepentida y la perdonó. con su famosa frase de quien tire la primera piedra que esté libre de pecado. Eso podría considerar también como rufián, como proxoneta. Pero porque no la aboca a la prostitución, simplemente le salva la vida. Porque Bueno, pero salvando la vida permite que ella continúe ejerciendo. No, ella luego se arrepiente, aunque no está claro que sea la misma mujer, pero si te refieres a la misma mujer, luego es la que le limpia los pies con sus lágrimas y le unge, le pone sus mejores perfumes, porque en el fondo está arrepentida. Y entonces Sí, Jesús le dice tienes- lo de a quien mucho se le perdona, mucho ama. Tienes que acabarla, Joaquín. Tienes que acabar el pasaje, tío. Porque Y en el y pasaje también. es que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Entonces, se va la gente y le dice, mujer, ¿se han ido todos? Le dice, sí. Y le dice, pues si ellos no te condenan, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. No le dice, vete, que te estoy protegiendo. Eso sería rufián. Estás libre de peligro. 3%. Vale, no. Y luego también lo de hereje, ¿no? Porque también he pensado que también podría ser hereje. Sí, Pienso sí. que es por eso que lo Claro. crucificaron, ¿no? Para los judíos sería hereje, pero como los Claro. judíos no rigen el infierno... ¡Ah! Bueno, vale. Es que estoy pensando ahora que el tío podría estar en casi cualquier círculo. El maldito... No, es broma. Sí, no, por poder. A ver, según tus interpretaciones, la verdad es que... No, le digo en broma. Por ejemplo, el círculo este homosexual, no sé si entraría ahí. A ver, insisto en también que es no es un verdad que un círculo, hombre- no es un círculo homosexual, es un círculo sodomita. Tú puedes ser homosexual y no dedicarte a la sodomía, y puedes ser sodomita y no hacerlo con un hombre, sino con una mujer. Ujú. Pero a ver, un hombre que tiene 30 años y nunca ha sentido atraído por ninguna otra mujer. ¿Tú crees que a lo mejor ese hombre... Bueno, yo iba a decir una tontería, da igual. No, Me la ¿sabes qué ahorro, pasa? Que me la de ahorro. hecho- ¿Sabes lo que pasa? Es que a lo mejor al escuchar a alguien estoy metiendo con una figura importante para mucha gente. No, pero quiero hay hacerlo. sospechas típicas entre, bueno, sobre todo entre la gente que no es creyente, obviamente, ¿no? Pero la relación que tiene Jesús con San Juan muchas veces está mirada con los ojos de la sospecha, porque al fin y al cabo San Juan es una persona joven, y en concreto en la Última Cena se describe una escena que para nosotros occidentales es muy rara, y es que San Juan, como es el favorito, se puede permitir el hecho de recostarse en su pecho o acercarse su cabeza a su pecho, al pecho de Jesús. Y es una escena para nosotros occidentales súper homosexual. Pero también es cierto que en Oriente era mucho más común, y luego que en el fondo en ningún momento se dice que Jesús y San Juan tuviesen relación sexual alguna, claro. Claro, pero a ver, un hombre de 30 años que no tiene poca relación con mujeres, rodeado de 12 hombres... A ver, yo no quiero hacer ninguna asunción, pero se podría considerar también como sodomita, ¿no? Sí, no, la sospecha se puede establecer. Ahora bien, Vale. también tienes que pensar que como católicos pensamos que Jesús es hombre, pero también es Dios. Tiene las dos naturalezas. De ahí, digamos, y no digamos que está libre de pecado, obviamente, de pecado original, con lo cual no tiene la inclinación al mal que nosotros tenemos. Vale. Nada, era simplemente para sacar un poco de conversación. Sí, para que no se y piensen que hacerme aquí notar, somos, hacerme notar. para que no se piensen que aquí somos mojigatas. Claro, Ok. exactamente. Se me ha acusado de eso y yo quería sacar un poco de tema. Es verdad que al principio lo hemos comentado, Joaquín, que era complicado comentar estos círculos contigo, ¿no? Porque a veces te vuelves un poco demasiado... Pero mira, lo has desmentido perfectamente. Exactamente. A mí... Bueno. Bueno, igual continuar. No, lo digo porque ahora tocan los papas y os va a gustar lo de los papas. ¿Un círculo de los papas? Bueno, no es que es el octavo círculo, el de los engañosos, el de los que engañan. Ujú. Y en la tercera bolsa están los simoníacos. Los simoníacos, o sea, la simonía es la práctica, básicamente es el hecho de comprar cargos. Pagar por cargos religiosos.
familias que pagaban un dinero y el Papa nombraba obispo a su hijo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto viene de Simón el Mago. Exacto. Se encontró con... Es con San Pablo, me parece. San Pedro. O San Pedro, perdón. Y le vio que hacía milagros y demás, ¿no? Y le dijo, te compro tus poderes para poder hacer milagros, ¿no? Entonces la simonía es ese intento de comprar lo sobrenatural que era Dios, ¿no? Lo divino, exacto. Sí, Bueno, o sea... pasa en el sí. cestillo en la iglesia. Exacto. Vale, entonces el siguiente círculo, ¿cuál sería? No, estamos en lo de los simoníacos. Vale, claro, exacto. Pero si quieres vamos al último. Pero No, continúa, que se quería... A mí me ha parecido que Joaquín quería ir al último. No. Estoy interesado en este círculo porque, como ha dicho el tema de los papas... Sí, porque de hecho básicamente los que escribe son 3 papas. Bueno, en este círculo Dante parece que es más receptivo a la idea de... O sea, acepta mejor el hecho de que en el infierno se hace justicia. Digamos que va más contento. ¿Por qué? Pues porque Dante ya sabemos que tuvo bastantes rifirrafes con los papas de su tiempo, en concreto con Bonifacio VIII, que digamos que trabajó su exilio. Básicamente provocó que lo echaran de Florencia a Dante. Y entonces, bueno, ahí se dice, por ejemplo, oh divina sapiencia, qué bien reinas en el cielo, la tierra y el infierno, y con cuánta justicia das y quitas. ¿Ves? Dante aprovecha para decirlo justo en este apartado, no por casualidad. Y lo divertido es que Dante ve a una figura y dice, me pareció que era el Papa Bonifacio VIII, que es el Papa que no lo tragaba. Y entonces resulta que no, que es Nicolás III, que es otro papa anterior. Y entonces parece que de alguna forma Dante lo arregla, ¿no? Que ha cometido un poco la arrogancia de mandar a su enemigo político al infierno y rápidamente lo ha arreglado. No, es Nicolás III, no pasa nada. Pero es que Nicolás III dice entonces... bueno, ese con el que me has confundido ya llegará, está en camino. Con lo cual Dante sí que mete en el saco de los simoníacos, es decir, de gente que vende cargos eclesiásticos, no solo a un papa anterior, sino también al papa que era su enemigo, su mayor enemigo. Y entonces en esta discusión con Nicolás, en esta conversación agradable con Nicolás, de repente Dante se arranca, se pone intenso y le suelta un sermón a Nicolás diciéndole ¿cuánto dinero quiso nuestro Señor como adelanto para entregar las llaves a San Pedro? Solo una cosa le pidió, fue sígueme, y hace una especie de discurso bastante cargado de rabia y de ira contra los que utilizan la iglesia para sacar rédito, sobre todo rédito económico. Y entonces al final Dante pronuncia la frase de bien castigado estás, te lo mereces. Y de hecho el castigo de estos en concreto es el estar bajo tierra, con la cabeza bajo tierra, como las avestruces, y con los pies al aire. Entonces ya no son como las avestruces, claro. Bueno, la cuestión es que Dante se para a hablar con el que hemos dicho, con Nicolás III, porque es el que más mueve las piernas. Y entonces le llama la atención y se para y le pregunta, y desde debajo de la tierra la cabeza de Nicolás III le explica todo esto, que llegará Bonifacio, que llegará el siguiente. O sea, Dante mete 3 papas en el canto 19, que es el del octavo círculo, y allí los explica, allí los pone verdes, vamos. Pero porque a todo esto, o sea, sabemos que históricamente Dante tenía una relación turbulenta con los papas de Roma, ¿verdad? Bueno, sí, es lo que comentamos en el podcast anterior de la Divina Comedia. Dante, por su cargo político en Florencia, intenta mediar entre 2 partidos muy, muy enfrentados, y uno de los partidos abogaba por el poder absoluto del Papa. Con lo cual el Papa cierto. hace todo lo posible para que ese partido se imponga y traten a Dante, que en el fondo pertenecía en sus orígenes a ese partido, y traten a Dante como traidor por haber intentado mediar entre los 2 partidos, y lo expulsen a cambio de una multa, lo exilien a cambio de una multa, y Dante se niega a pagar la multa y vague el resto de sus días exiliado y no vuelva nunca más a Florencia, ni a ver a su mujer y a su familia. Bien, luego tenemos más bolsas, más apartados dentro del octavo círculo. Tenemos la bolsa número 4 de los magos. Ahí están, digamos, los adivinos de la antigua Grecia o la gente que se dedicaba a las artes. Es verdad que la iglesia siempre ha visto con malos ojos a todos los magos. No sé si hoy en día tendríamos que meter allí a los magos del espectáculo, al mago pop. Pues ojo, porque yo el otro día estaba leyendo un artículo en relación a esto.
y en relación pues al ocultismo, tal y cual, ¿no? Que la Iglesia es muy clara en ese sentido, de que todo lo que está en lo oculto y demás, pues está fuera de la luz, ¿no? Que es como simboliza a Jesús y tal, ¿no? Que es la Ouija y todo este tipo de New Age. Pero también hablaba del mago y ponía un ejemplo concreto de un mago que decía que este mago, pues también. Y yo me quedé flipando. Y es un mago, pues, que saca sapos de la boca y tal, que en realidad yo creo que era un artículo de una persona un poco exagerada. O sea, que no era muy agradable lo que hacía ese mago, ¿eh? También se metía un clavo y se lo atravesaba por el brazo. Pero hablas de David Blaine, ¿no? Ese es David Blaine. Uh-huh. Pues lo ponía como ejemplo de una persona que no estaba... Bueno, que estaba al nivel de los magos estos. ¿Era un artículo de un estadounidense? Sí. A lo mejor es algún tipo de yo qué sé, de partido animalista, ¿no? Que un hombre que saca una rana viva del cuello, no sé, a lo mejor es especista el tío o algo. Sí que es verdad que siempre se ha mirado con recelo en la iglesia a la gente que practica la magia por si acaso tenía un pacto con el diablo, ¿no? Pero con el paso de los años, y esto ya es una opinión personal, ¿no? Al final de las iglesias o de los movimientos religiosos que más se han prestado a la ciencia y a la evidencia y a lo empírico ha sido probablemente la Iglesia Católica, y en cambio los que no lo han hecho así son los protestantes, especialmente los de Norteamérica. Todas las iglesias diferentes que hay, que son muy literalistas de la Biblia y no soportan absolutamente ningún cambio de ninguna coma de la Biblia, y seguramente son los que realmente no soportan a los magos. Pero vamos, hoy en día entre el mundo católico yo no conozco a nadie que deteste a los magos. De hecho, conozco a un mago muy católico. Pero bueno. Ojo, que yo lo leí de un artículo católico, ¿eh? ¿Ah, sí? O vaya. Sí. Bueno, pero eso estadounidense, siguen afectados por el... Bueno, sí, no lo sé. O sea, a mí me parece una exageración, porque es verdad que hay cosas que me parecen que hace que son un poco desagradables, ¿no? Pero vamos, no sé, es que también es verdad que el fanatismo es algo que nos amenaza a todos, incluso a Joaquín. Joaquín a veces es fanáticamente ateo. Fanático de la felicidad. Pues eso, o sea, Joaquín, la virtud está en el punto medio. ¿Sabes quién lo decía esto? ¿Hitler? Lo decía, pero no lo hacía. No. Lo decía Aristóteles, pero ahora decimos que lo dice Santo Tomás para cristianizar a Aristóteles. Bueno, técnicamente, o sea, Aristóteles también dice que hay cuestiones en las que no hay punto medio. O sea, hay vicios, por ejemplo, el adulterio, en el que no hay punto medio. No puedes ser adúltero a mitad. Y supongo que hay virtudes que tampoco hay. Yo te puedo demostrar que sí. A ver, Joaquín, explícame eso. Bueno, a ver, pero ¿qué es ser adúltero? Cometer... Bueno, no sé. O sea, claro, como el hecho es muy simple, o sea, simplemente es tener relaciones con alguien con el que no estás casado, estando casado tú, pues no hay más. O sea, es que no hay término medio. Ojo, que estamos haciendo historia de la filosofía ahora mismo porque Joaquín está contradiciendo a Aristóteles en su teoría. Adelante, Joaquín. Tocar una teta, ¿no dices? Tocar una teta ajena. Tocar una teta yo no diría, no lo calificaría como adulterio, pero lo calificaría como principio de... Yo, sí, no, pero claro... Ojo, pero Jesús no dice que cuando una persona desea a otra estando casada, ¿sabes? Comete adulterio en su corazón. En el corazón. Se puede... ¿Y si la deseas, pero no...? No deseo. Sino, bueno... O sea, una teta. No es que la desee... O sea, de hecho, técnicamente, es que se recree. O sea, cuando tú la deseas en tu corazón, se refiere a no que te des cuenta de que una mujer casada es guapa, sino que dándote cuenta de que es guapa, te montes tu peli porno en la cabeza. Eso es un pecado equiparable al adulterio físico. Lo que pasa es que no es exactamente lo mismo, claro, obviamente. No va a ser lo mismo. Pues... Y si no, pregúntale a tu novia, Joaquín. O sea, pregúntale, ¿qué te parece? ¿Que piense que me he tirado a 300 tías o que me tire a una? Pues yo creo que ya por higiene preferiría que una. Pero el criterio es la higiene, ¿verdad? El pensamiento es muy higiénico, pero, Joaquín. No, a ver, yo creo que ¿sabes quién pensaba mucho en la higiene, Joaquín? Hitler. ¿Sí? Sí, otro tipo de higiene, pero hablaba bastante su discurso. Tiene razón. Vale, pues sí. No, es que tampoco sé por qué ha salido el tema. O sea, ha salido el tema por como una especie de vacío hacia mi persona, cuando yo no quería poner en duda ningún pensador helenístico. Yo lo que quería decir es que... Tú tómate el catolicismo como una especie de vacile hacia tu persona. ¿Vale?
como una ofensa, a ver, como una especie de... no, yo quería decir que todos estos círculos, que verdaderamente, a la vez que cuando me estás contando esto, me entran ganas de leerme El infierno de Dante, que cada vez me parece más interesante y el nivel de creatividad me parece interesante. A la vez me estás dando un spoiler, lo cual me contradice las ganas de leer el libro, porque claro, ya sé de qué coño va. Bueno, ya te puedo decir que al final no vamos a llegar, pero sí que vale. Hay que decir que con las grandes obras los spoilers no funcionan, o sea, por mucho que te hagan destripe del final, las grandes obras las vas a querer leer igual. Dime. Vale. Y luego iba a decir algo que ya no consigo recordar, lo cual es un problema del directo. ¿Sabes luego quién lo conseguía recordar? Yo luego, Joaquín, esto lo edito y como siempre, luego me gusta Jordan Peterson y sus ideas. Vale, luego recórtame y pon lo que quieras. Oye, pero y luego otra cosa es que me parece extraño, ¿no? Que una persona que verdaderamente creyera todas estas cosas y juzgar a la gente de una forma tan severa como Dante, bueno, obviamente no lo sé, estoy aprendiendo sobre la marcha en este podcast, no tuviera su propio círculo, ¿no? El de los criticones, el que no deja de pensar en condenar a otros, que también me parece... Es muy católico eso en realidad, ¿eh? O sea, al final sí que es verdad que en la Iglesia Católica, por mucho que nos vaya la caridad y el deseo del bien del otro, también tenemos mucho aprecio por el juicio cierto, es decir, porque haya una objetividad. Oye, esto está mal y esto está bien, o esta persona es mala y esta persona es buena. Y sí, lo que pasa es que tampoco es tan maniqueo, no es tan estúpido. O sea, pero sí que tendemos a que haya un juicio cierto de las cosas. Y puede ser un juicio complicado, pero que al final se sepa, oye, pues al final, ¿qué ha pasado? ¿Esta persona es mala o es buena? ¿No? Que se haga un balance. Por eso existen los santos en la Iglesia Católica, ¿no? Que a pesar de sus pecados se diga, mira, pero es que en balance esta persona al final es buena, ya está, ¿sabes? Ya está simplificado, ya está resuelto. Entonces es muy propio del catolicismo condenar. De hecho, es muy típico en el catolicismo el vituperar, el criticar, el cotilleo. Por eso es tan típico en Italia, en Grecia, bueno, en Grecia no tanto porque son ortodoxos, pero en los países católicos, Italia, España, Irlanda, es muy típico el cotilleo moral. Pero sí que es verdad que en los países protestantes llevan el cotilleo moral a una condena más grave, ¿eh? O sea, juzgan menos, pero cuando juzgan, de verdad. Sí. De hecho, en el círculo, perdón, en la bolsa de los magos, en la cuarta bolsa, dentro del octavo círculo, ahí es cuando Virgilio dice, aquí la piedad es no tener piedad. De alguna forma se ve el castigo de los condenados como una forma de piedad. Ser justo contigo, o sea, ser justo que Dios sea justo con un condenado, es la mejor forma de piedad que tiene. O sea, para que veáis un poco la empatía, ¿no? Pero que es interesante, o sea, es una idea. Pero es extraño, ¿no? Es decir, o sea, en principio la piedad y la justicia son diferentes, ¿no? La misericordia, ¿verdad? Que es apiadarse bueno, viene de miseria y cordia, ¿no? De acoger la miseria del otro con el corazón. Pero son como dos conceptos diferentes. ¿Pero en qué circunstancias? O sea, Jesús, ¿cuándo es misericordioso? Pues cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un proceso concreto. Y luego sabemos, esto por el magisterio de la Iglesia, que hay casos en los que pues no habrá misericordia. ¿Por qué no habrá misericordia? Pues porque no se dan las circunstancias de arrepentimiento, de pedir perdón. La misericordia no es tan gratuita como algunos nos quieren hacer pensar, ¿no? La misericordia hay que ganársela, como diría el Papa Pío XIII de Jean Paul. Pero es cierto, o sea, es verdad, o sea, no se da gratis al 100%, no se da contra tu voluntad. Y entonces, si tú niegas a Dios, Dios como amante, como padre, lo único que puede hacer es llevar hasta el final las consecuencias de tu no. Sí, pero entonces justicia, no misericordia. Pero bueno, entiendo que Dante, o sea, que hiciera poesía, ¿no? Y entonces le interesara poner eso. Pero ahora estoy un poco quisquilloso y quiero ponerle un porqué a Dante. Bueno, en la quinta bolsa, que es la siguiente, están los malversadores, los barateros. Es decir, gente que a cambio de dinero, jueces, políticos, han hecho distintas gestiones. Y es muy interesante esta escena, este episodio, porque lo divertido es que Dante le pone nombres a los demonios, y incluso en algunos casos se inventa palabras. Pensar que en la época de Dante el italiano no existían los dialectos
el provenzal, perdón, el toscano, dentro del toscano el fiorentino, que era el que él hablaba, pero él se inventa palabras nuevas porque es una lengua muy poco desarrollada. Y entonces, yo qué sé, a un demonio le llama perrazo, al otro alicorto, al otro barbatiesa, al otro malacola. Todo esto en italiano, ¿no? Esto es la traducción de Miko, ¿no? Pero que es muy interesante porque se inventa una lengua nueva, ¿no? Y también es muy interesante porque en esta escena los demonios que están ahí son, en teoría, protagonistas porque hablan bastante. Y hay un momento en el que unos no saben ya qué decirse, un par de demonios, y uno le contesta con un eructo y el otro con un pedo, ¿no? Claro, la obra de Dante en teoría es una obra elevada, en la que va a hablar del cielo, va a hablar de Dios. ¿Cómo puede ser que en la misma obra se hable de pedos, se hable de eructos, se hable de cosas que eran típicas de las bajas comedias, ¿no? Pues esto es muy interesante, cómo Dante aúna todos los estilos y todos los mundos. Y ya en la siguiente bolsa, en la sexta bolsa, dentro del octavo círculo, están los hipócritas, cuyo castigo... Bueno, no he explicado el castigo de los malversadores. El castigo de los malversadores es llevar estar en una especie de pez de alquitrán hirviendo. Y los demonios que os he dicho los remueven como quien está removiendo un estofado. Y de hecho hay uno que intenta escaparse y se escapa y lo tienen que buscar todos los demonios. Entonces Dante y Virgilio aprovechan para salir de allí pitando. Y entonces en la siguiente bolsa están los hipócritas, que están abrumados por unas mantas de plomo. Es decir, están cubiertos por una manta que les pesa muchísimo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, está Caifás del Evangelio, y hay otros tantos personajes en los que no vamos a reparar, ¿no? Pero lo interesante es ese contrapaso, ¿no? El pecado de los hipócritas se paga con una manta de plomo. Es el peso moral que no han querido asumir en vida, la coherencia que no han querido asumir en vida, la sinceridad, la entereza que no han querido asumir en vida, pues ahora la tienen que asumir en la eternidad. Y acabo con la siguiente bolsa, que esta es muy divertida, que es la bolsa número 7 dentro del octavo círculo, la bolsa de los ladrones. ¿Y por qué es divertida? No porque los ladrones sean algo interesante, de hecho no es nada interesante por eso, sino porque Dante se encuentra con un contemporáneo suyo, con un florentino que se llama Vanni Fucci. Y este Vanni Fucci, primero a Dante le sorprende, le dice: ¿qué haces aquí? Tú tendrías que estar en donde los violentos, que eres muy violento. Y él le dice: no, ya, pero es que robé las joyas de un sagrario y encima acusé a otro y ajusticiaron al otro, le condenaron a muerte al otro, con lo cual pues estoy aquí dentro del círculo de los engañadores, que es el octavo, y en concreto en la bolsa de los ladrones. Y entonces la pena de esta séptima bolsa de los ladrones es que les muerdan serpientes, les rodean serpientes, les muerden, y en el momento en el que se muerden se convierten en cenizas. Luego recuperan el cuerpo y les vuelven a morder serpientes, así hasta la eternidad, ¿no? Y lo divertido de esto es que Dante empieza a conversar con él, porque al fin y al cabo es de su ciudad. Y Dante empieza a entender que lo de las serpientes se lo merece, porque Vanni es un tío complicado, ¿no? Y entonces Vanni, que se da cuenta, dice: pues ahora, porque te alegras de mi castigo, quiero que sepas lo siguiente: la ciudad que es Florencia te va a echar, te va a expulsar. Y empieza a contarle cosas de la ciudad de Florencia para hacerle rabiar, y además se lo dice, le dice: y esto te lo digo, Dante, para fastidiarte. Y entonces el siguiente canto se termina con una serpiente que lo estrangula, dice Dante, como queriendo que se callase. Y entonces Dante dice: desde entonces me gustan las serpientes. Y digamos que este es la última bolsa con la que quería terminar hoy, que es divertidísima. Uh-huh. Por eso pasamos a alegrarse de la condena de una forma más personal. Ahora ya no es que se alegre porque sea justicia, se alegra porque Vanni Fucci le ha tocado las narices. Y entonces desde entonces le gustan las serpientes. Ostras, pues sí queda de sí, ¿no? Y esto es solo la parte del infierno. ¿Es más larga la del infierno que el purgatorio y el cielo, o es similar? No, más o menos son los mismos cantos, 33, pero sí que es cierto que la parte del infierno da mucho más de sí. Siempre ha sido más admirada la parte del infierno que el purgatorio o el cielo. Yo la verdad es que el purgatorio le tengo un cariño especial, pero si nos ponemos a hablar de interés, de qué suscita más interés, el infierno es mucho más interesante con diferencia. Porque se habla de pecados, porque hay muchísimos contemporáneos a Dante, muchísimos más casi que en los otros apartados, en las otras secciones de la eternidad, y porque al fin y al cabo es el morbo, ¿no? De saber por qué este es culpable, ¿no? Y es lo interesante.
Pues muy bien, pues acabamos aquí una sesión más sobre Dante. Muchas gracias, Jaime, por la explicación una vez más. Y Joaquín, siempre es agradable tener tu presencia y tus comentarios. Gracias, Luis. Gracias, de corazón te lo digo. Pues Jaime, gracias por el dogma que has repartido hoy. Gracias por interesante. Por la evangelización que le hacemos secreta a Joaquín. No, a ver, porque digo en serio, lo que suelo de Jaime no me interesa nunca. Pero hoy ha sido interesante. Es interesante. Porque lo ha dicho Dante. Exacto, sí, porque no hablaba de él. Exactamente. Pero bueno, aún así lo has conseguido. Tío.